hoy el gran protagonista, como no, quiero dar paso al gran protagonista que hoy es Michael Aritza Salado. Bueno, buenos días, buenas tardes, Michael. También gracias por la invitación. Con las maletas, ¿verdad, Michael? Recién hechas prácticamente para viajar para Puerto Rico. Qué envidia me dais los dos, ¿eh? ¿Verdad, Samuel? Nos da envidia. Ya ves. Bueno, Michael, vamos a empezar como siempre como suele ser tradición en tu casa, que también es tu casa, Reunificacionista, tú lo sabes. Para el que no te conozca o te acabe de descubrir o te vaya a descubrir en Puerto Rico, me gustaría que te presentaras. ¿Quién es Michael Salado Aritza? Salado. Bueno, yo soy un cubano cualquiera. Me interesó mucho el tema de nuestro pasado porque es algo que se suele tergiversar. Estuve involucrado en algunas investigaciones que estaban relacionadas con la heráldica y eso me llevó a interesarme mucho más por nuestra herencia española, que normalmente suele ser minimizada. Pero me resultaba contradictorio que siendo tan minimizada, nuestro legado español es tan importante. Y eso me llevó a conocer a Ferran Núñez. Yo me quedé fascinado con esto de que el Tratado de París fue ilegal, de que hay una serie de inconsistencias en nuestra historia que no se pueden explicar. Y realmente me obsesionó el tema. Y Ferran, o sea, cuando Ferran Núñez y yo, que por supuesto tengo que decir que Ferran Núñez es el fundador de Autonomía Concertada para Cuba, es la persona que construye toda la arquitectura, todo el andamiaje, buena parte de ese andamiaje doctrinal que hemos usado para llevar este tema a los tribunales. Y bueno, Ferran Núñez tuvo me dijo, bueno, mira, encárgate tú de Autonomía Concertada para Cuba y accidentalmente asumo la presidencia, porque realmente era un tema que me obsesionaba mucho. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo yo puedo lograr? Hay algo que está mal y estamos creciendo y nos formamos con una información que es incorrecta. Y no solamente que es incorrecta, sino que las consecuencias que tiene para el entendimiento de nuestra propia identidad son extraordinarios. Entonces, no podemos seguir creciendo fajados con nosotros mismos, porque tener una actitud hostil hacia España es tener una actitud hostil hacia nuestros padres, hacia nosotros mismos. Y una persona no puede vivir en paz si es hostil con sus padres. Entonces, bueno, basado en esa circunstancia, me puse a estudiar y encontré una vía para llevar este tratado de París a los tribunales, que es lo que estamos haciendo, para restablecer, yo diría que para lograr el reconocimiento de la ciudadanía histórica de cubanos y puertorriqueños a la que tenemos derecho y que nos ha sido negada. Por distintos factores históricos, distintos elementos geopolíticos que han estado presentes, pero la realidad del asunto es que muchos cubanos y puertorriqueños, hemos sido invisibilizados. Nuestra ciudadanía, nuestro derecho a la ciudadanía histórica española ha sido conculcado, y creo que es importante, sobre todo ahora que los cubanos tenemos una oportunidad de repensar toda nuestra identidad, es importante que esto esté presente y que esté en la mesa como una opción más. Y bueno, ese ha sido mi andar en relación con esta temática. Bueno, antes, y permitirme un poquito este atrevimiento que he tenido, pero creo que era muy importante. Dicho esto, Michael, cuéntanos un poco, para ponernos en contexto, qué es lo que estás emprendiendo con tanto éxito, que tanta resonancia mediática está teniendo y que creo, y me están llegando, y ahora lo corroboraba Audilio, tanta expectación incluso está creando en Puerto Rico, ¿no? El tema de la ley de nacionalidad histórica que tú estás promoviendo, ¿no? En redes sociales y en el ámbito social, ¿no? Claro, es que el Tratado de París fue tan oneroso para España
Y fue oneroso en dos aspectos fundamentales. Uno es en el territorio, porque cercena parte del territorio nacional español, aunque ahora hay un par de sentencias del Tribunal Supremo que dicen que no, pero en realidad sí fue parte del territorio español y parte de pleno derecho además. Y por otra parte, cercena a los propios ciudadanos españoles, es decir, obliga al Estado español a realizar algo que es indecible, que es desnaturalizar a sus propios ciudadanos de origen además. Eso, dicho así, es realmente un escándalo. Es un escándalo que en 1898, casi al iniciarse el siglo XX, un Estado europeo desnaturalice a sus ciudadanos originales. Por supuesto, fue una imposición de Estados Unidos como la única manera de garantizar que no se regresara a España, porque evidencia además que la mayoría de la población no quería la independencia. Entonces, la única manera de garantizar que Cuba se quedara fuera de este ámbito y no regresara, pues es sencillamente obligando al Estado español a desnaturalizar a sus ciudadanos. Esto consideramos que es un derecho fundamental, la ciudadanía, es el derecho a tener derechos. Es un derecho fundamental, es un derecho que va con la persona. Donde quiera que nosotros nos movamos, nuestra ciudadanía va con nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos perdido nuestra nacionalidad? Entonces, por primera vez en 125 años, es decir, en siglo y cuarto que lleva vigente este oneroso tratado, por primera vez vamos a lograr un pronunciamiento del Estado español en relación con la constitucionalidad de este artículo 9. Nosotros consideramos que ese artículo es inconstitucional, pero además a primera vista, porque la ciudadanía es un derecho fundamental y en la jurisprudencia europea, es decir, las decisiones de los tribunales europeos consolidan la idea de que la ciudadanía es un derecho inalienable y fundamental. Entonces, basado en esto, yo pienso que es trascendental el hecho de que por primera vez se llevamos a los tribunales y además la demanda ha sido admitida a trámite, con lo cual el Estado, o sea, los tribunales, la Audiencia Nacional está ahora obligada a dar una respuesta. Y yo pienso que hay mucha expectativa y es muy interesante cómo la Audiencia Nacional, la sala, va a considerar esta temática, porque en la medida en que deje que esta, digamos que el resultado sea negativo. En la medida en que suba de entidad, es decir, que apelemos al Constitucional o a Estrasburgo, escapa más escapa al control digamos, de la protección de daño. Ahora sencillamente lo ideal sería una sentencia positiva en este nivel. Y entonces vamos a ver cómo el Estado español respondería, porque evidentemente sería por primera vez la admisión de que hubo un error, de que el Estado español ilegal e inconstitucionalmente desnaturalizó o provocó la desnaturalización de sus ciudadanos originarios. Y esto va a tener consecuencias y ramificaciones inmediatas. Por ejemplo, el Estado español, o sea, se ha negado los expedientes de solicitud de ciudadanía española de puertorriqueños y cubanos, se ha negado porque el ascendiente nació en Cuba o Puerto Rico antes de 1898. Entonces, las consecuencias van a ser importantes. Y asimismo, estamos hablando de que probablemente una cantidad importante de cubanos y puertorriqueños, por ejemplo, en el caso cubano, es posible que se llegue a 300.000, 400.000, medio millón de ciudadanos españoles, solo por el hecho de considerar que el ascendiente nacido en Cuba o Puerto Rico antes de 1898 es español de origen, que sí lo es y el Estado español dice que no. Solo por eso las consecuencias son enormes. Ahora, si encima de ello el Estado español reconoce que no podía desnaturalizar a sus propios ciudadanos, que sus nacionales no pueden ser privados de la nacionalidad, porque además es un derecho humano y es un derecho fundamental,
pues las consecuencias serían realmente importantes. Estamos hablando de que probablemente entre el 85 y el 90% de la población cubana podrían acceder a la nacionalidad española. Y eso sería una de las principales consecuencias, sería posiblemente que todos esos cubanos puedan acceder a la libertad, al primer mundo, de la mano de España, que es en definitiva nuestra patria. Sí, así mismo es. Por ejemplo, un comentario sobre la amenaza. Eso es cierto. Hubo amenaza. Además, el Tratado de París tiene deficiencias formales y tiene deficiencias de contenido. Y efectivamente la amenaza fue uno de ellos. Incluso lo dice Montero Ríos, presidente del Senado, y que fue quien presidió la comisión de negociación. O sea, el protocolo de paz ordenaba la negociación de un tratado de paz, pero lo que menos se hizo fue negociar. O sea, fue la imposición de la ley del vencedor. Entonces, eso tiene problemas en cuanto a considerar la legitimidad de tratado. Pero en contra de él hay que entender que es un hecho consumado. O sea, no es posible arguir la amenaza ahora para invalidar el tratado. Lo sabemos, lo tenemos en cuenta y es necesario considerarlo. O sea, no de mencionar que hubo amenaza, que no hubo negociación, porque para justamente avanzar en el tema de que el contenido del tratado viola el jus cogens. El jus cogens son determinados derechos que la comunidad internacional ha considerado como intocables y que ni siquiera pueden ser derogados por tratado. Entonces, lo que tenemos que demostrar, o sea, lo que estamos demostrando en los tribunales, o lo que queremos demostrar, y que el tribunal realmente se vea persuadido, es que los extremos del Tratado de París en relación con la ciudadanía española viola el jus cogens, y que por lo tanto ese artículo es nulo, y si es nulo no dice nada, y si no dice nada sus efectos han de retrotraerse al momento anterior al canje de las ratificaciones, que me parece que es una petición razonable, es razonable después de todo. En cuanto a lo que dice, perdón. No, prosigue. Es muy cierto, y una de las cosas que yo he llegado a aprender que no sabía es este tema de cómo Cuba o los cubanos somos colectivamente entendidos como responsables por un hecho histórico que no cometimos y que en puridad ni siquiera cometieron nuestros ancestros. Porque hay que recordar que el apoyo a España era mayoritario, que no había una mayoría que quería la independencia. Entonces, esos cubanos hemos sido históricamente invisibilizados, y uno de los elementos que trae este litigio es sacar a la luz a todos estos cubanos que lucharon al lado de España. ¿Ha habido, Michael, perdón que te interrumpa, ¿ha habido también leyenda negra sobre Cuba en ese aspecto? ¿Cómo no? Y lo has puesto muy bien. O sea, es increíble la cantidad de comentarios que yo he leído culpando porque los cubanos se levantaron en armas, porque Cuba se levantó en armas, como si fuera legítimo culpar a un hijo de lo que hace el padre, lo cual me parece completamente, en vez de recurrir a argumentos históricos, a argumentos jurídicos, legales, de importancia, vamos a recurrir a esas boberías que además son imprecisiones, no es ni siquiera cierto, porque la sinécdoque, que es lo que se llama eso, que es el todo por la parte o la parte por el todo, es decir, Cuba, ¿qué es Cuba? O sea, que es muy impreciso, entonces no puede ser un comodín para salir del argumento. Entonces, tiene dos imprecisiones que es necesario decirlas. Primero, que invisibiliza a la parte de los cubanos que lucharon por España y que era la mayoría y que salieron a votar. Se dice que el 48 al 50% del padrón electoral salió a votar a favor del gobierno de la autonomía, del que no se habla, lamentablemente. Parte de nuestra historia ha sido enterrada por la propaganda independentista, que lamentablemente va de consumo lamentablemente con el desarrollo de la identidad nacional. Y por otra parte se desarrolla algo que yo llamo el gentilicio diferenciador, que es decir, que tú eres cubano en oposición a España. Entonces no se entiende que ambos puedan
puedan, digamos, coexistir, sino que toda la propaganda lo que hace es justamente mantener esa diferenciación. Y por lo tanto, cuando se dice cubano, se dice, por supuesto, hay toda una identidad, hay toda una cantidad de valores que se asocian a ese gentilicio y que por oposición, por supuesto, España asumirá los valores contrarios. De la misma manera, por ejemplo, que la República se asume como antimonárquica y así ese es el valor que se da. Cuando no hay realmente un republicanismo como filosofía que infunda, por ejemplo, lo que se da en Hispanoamérica. Pero bueno, en fin, no quiero... Fíjate, para el Tratado de París, rapidito te voy a decir algo. Para el Tratado de París no existen ni cubanos ni puertorriqueños. Existen súbditos Correcto. españoles naturales o residentes en los países cedidos o renunciados. Es decir, que para el Tratado de París, ser cubano o puertorriqueño es inconsecuente. Al final, todos perdimos la ciudadanía española, que es lo que importa. Y todos tenemos que movernos en base a, o sea, con la perspectiva de que vamos a recuperar la ciudadanía española, con independencia de si eres cubano, puertorriqueño o marciano. Si lo puedes hacer, si ese derecho se nos reconoce, pues ni siquiera se trata de una dádiva del Estado, no es una negociación. Hay uno de los comentarios que pregunta, bueno, ¿qué ventaja tiene España? Aquí no se trata de ventaja, se trata de un derecho violado, conculcado. Aquí yo no estoy negociando con él, no se está negociando nada, sencillamente es un derecho fundamental que fue violado, fue negado y que se pide ahora que se reconozca. Es decir, aquí no estamos hablando de una negociación de un contrato donde hay... No. Estamos hablando de que sencillamente los que perdimos ahora estamos pidiendo que se nos reconozca esa ciudadanía ancestral, habida cuenta que eso no que la nacionalidad española no puede ser retirada por el Estado, solo se puede renunciar a ella. Y en ese sentido es lo que, y nos vamos a mantener en esa línea, incluso en Estrasburgo. Esa es la forma que hemos determinado para el reconocimiento del derecho fundamental a la ciudadanía española. Sí, no es ninguna negociación, porque entonces si los puertorriqueños están incluidos, entonces los puertorriqueños tenían que negociar también. Esto es cuestión reclamando un derecho por naturaleza, simplemente. A eso es que nos basamos. No queremos negociar a cambio de qué, no. Lo que era. ¿Cómo? Sí, Baudilio, Samuel, pero sobre todo Michael, me gustaría que aprovecharas hoy para explicarnos dos cuestiones fundamentales, ¿no? Una, ¿cómo nace en ti esta iniciativa? O sea, ¿cómo nace en Autonomía Concertada para Cuba, asociación que tú presides y a la que tiene tanto a cubanos dentro como fuera de la isla, y a los cuales, vuelvo a decir, mandamos un fuerte abrazo, sobre todo en la situación y en los momentos que están atravesando en nuestra querida isla? Y segundo, ¿qué hecho has conseguido hasta el día de hoy? O sea, ¿qué pauta has ido? Creo que has mandado cartas, está en un proceso judicial que va a llegar hasta cierta instancia. Me gustaría sobre todo el origen y el proceso que ha llegado y hasta qué momento actual estás llegando, ¿no? Porque ahora ya después abordaremos lo que vas a hacer a partir de ahora, ¿no? Cómo no, una de las cosas que me llamó la atención cuando empecé a investigar es que aunque hay una fuerte presencia, por ejemplo, audiovisual, pero no se sale de la consigna, de los buenos deseos. Entonces, realmente poco se hace. Y yo, o sea, si hay un problema, bueno, pero ¿cómo lo resuelve? Afortunadamente, el derecho, hay una máxima maravillosa, y es que si hay una violación, tiene que existir en el derecho un recurso que te permita obtener algún tipo de resarcimiento, algún tipo de declaración. Y entonces, usando ese principio antiguo del derecho, lo que nos dimos a la tarea fue a buscar en el ordenamiento jurídico español dónde está ese recurso, cómo activar ese recurso para que para resarcir esta violación que hubo.
Y entonces lo primero es reconocer que hubo una violación. Entonces, en esa instancia estamos. Hicimos una petición al gobierno, al Consejo de Ministros. Esa petición fue, por supuesto, negada, como lo esperábamos, pero eso nos permite llevar esa negativa ante los tribunales, de tal suerte que el tribunal, para responder, tiene necesariamente que revisar o pronunciarse sobre la legalidad o constitucionalidad de ese artículo 9, sobre todo digamos, en un escenario europeo donde existe un sistema de derechos humanos que es muy efectivo, sobre el que pesa el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, y nuestra esperanza justamente es esa, que el tribunal, bueno, quizá, ojalá no haya que llegar allí, pero muy probablemente sí, y nuestra esperanza es que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos haga honra a su propia jurisprudencia, es decir, ni siquiera va a crear nueva, es decir, sencillamente va a decir, este caso le es aplicable nuestra jurisprudencia, y esta es la jurisprudencia que se ha establecido, que defiende el derecho inalienable a la ciudadanía y que condena cuando los estados, mediante actos, les retiran la ciudadanía originaria a sus propios nacionales y los convierten en apátridas. Y eso es justamente lo que estamos denunciando. El caso de la apatridia de los españoles, porque yo pienso que esto es importante recalcar. No es cubanos o puertorriqueños. O sea, en el momento en que pensemos que estamos hablando de españoles, tan españoles como los de Madrid o Andalucía, y son esos españoles que por un acto de guerra fueron excluidos de España, que sus descendientes, estamos diciendo que eso fue una injusticia y reclamamos ahora justamente que se nos reintegre, que se nos reconozca ese derecho ancestral. Es decir, no estamos pidiendo nada, no una gracia, no estamos pidiendo que se nos extienda nada que no nos toque, que no nos corresponda, habida cuenta de que la perdimos por un acto que ni siquiera, fue un acto de una potencia extranjera. O sea, ¿hasta cuándo vamos a permitir que las potencias extranjeras decidan los destinos de España y de los españoles? Entonces, una persona que esté en contra de esta idea, sencillamente está en contra de su propio hermano. Y es lo que queremos llevar, y es importante que todos los españoles sepan que quien está tocando a las puertas no es el vecino, es el propio hermano que lo botaron de la casa, que fue obligado, que fue expulsado de la casa. Y nadie dijo nada, ni lo sabíamos nosotros. Es increíble. Entonces yo creo eso que es muy cierto. No puede España, eso es increíble. No puede España permitirlo. Sí. Eso es increíble. Yo me he encontrado con cubanos que no, o sea, bueno, yo mismo no lo sabía, como parte de nuestro currículum, de nuestra instrucción, no se da. De hecho, lo que se hace es eso, es darle a España un carácter bastante negativo. Por ejemplo, hace un mes aproximadamente fui entrevistado por un youtuber o influencer, y una de las cosas que me dice es, bueno, pero es que hubo mucha represión. O sea, esa es la imagen que tenemos de que España reprimía, y realmente es una imagen bastante distorsionada y alejada de la realidad. Es decir, ese no es el cariz con el que, si ese es el primer elemento que uno tiene para definir a un país o a una época o lo que fuere, es evidencia de toda la propaganda y todo el esfuerzo que se pone, porque lo que yo pienso es que toda esta propaganda negativa contra España está hecha con el propósito de justificar tanto la independencia como la propia existencia del Estado cubano. Es decir, no se puede defender. ¿Para qué tú quieres un Estado cubano? Bueno, porque España es muy mala, España nos reprime, entonces España no nos permite libertad de expresión o lo que sea, cosas que son realmente que no son ciertas. O sea, en el contexto en el que se dan, incluso hay una declaración de de un funcionario en Cuba que dice que Cuba tenía una democracia antes del 95 más efectiva que muchos países europeos. Entonces, sobre eso se habla poco.
Y creo que es importante, sobre todo en estos momentos que los cubanos estamos a las puertas de repensar todo lo que es nuestro país y todo lo que entender por cubanos, es importante tener en cuenta y no olvidar el pasado, no seguirlo enterrando. Exactamente, y uno de los elementos sobre los que esta propuesta se fundamenta es que yo necesito que sea de conocimiento público, notorio, que todos los cubanos sepamos cuál es nuestro origen, que nuestra ciudadanía originaria fue cercenada, fue mutilada y conculcada por intereses geopolíticos, que nos corresponde como derecho fundamental, inalienable, nuestra ciudadanía española. Y por supuesto eso sería un golpe, yo diría que un golpe de gracia a la tiranía que hoy mata de hambre a los cubanos. Y eso hay que decirlo. El pueblo cubano está pasando por una hambruna, no hay comida, y entonces la tiranía cubana no quiere dar ni un milímetro de libertad, que es justamente lo que cura todos estos males. Y por supuesto, mucha gente se preocupa, ¿no? Me han hecho esa pregunta. Bueno, pero imagínate, una ciudadanía para los cubanos, eso traería consecuencias para los partidos de izquierda, que voten partidos de izquierda. Mire, los cubanos no queremos saber de socialismo ni de comunismo, por lo menos en 3 vidas más, porque justamente eso ha sido lo que nos ha llevado a este cataclismo. Y entonces yo no tengo la menor duda de hecho, la población cubana que emigra no vota izquierda, vota derecha. Entonces, de esta manera, desterrar esos miedos de un voto de izquierda. Bueno, nada, entonces el día 7 que llego a Puerto Rico, ese mismo día tengo una conferencia en Arecibo, en Casablanca, y vamos a hablar allí sobre la hoja de ruta cubana. Creo que es decir, este cartel que acabo de poner, me parece, ¿no? Vale. Exactamente. Lo quito para que se vea más claro. Sí. Exactamente. Allí vamos a hablar, bueno, cuál es nuestra hoja de ruta y cuál es el estado en que se encuentra. Y por supuesto vamos a asumir las preguntas del público de toda clase, incluso, por ejemplo, detalles sobre la demanda judicial, que bueno, puede ser un poquito, los detalles pueden ser un poquito intrincados porque tienen cierto tecnicismo, pero es importante que se sepa. Es importante que uno de los elementos que a mí me gusta recalcar es la transparencia. Nosotros no tenemos, o sea, absolutamente transparente. Y bueno, tenemos un grupo de Telegram en el que ponemos toda la información, los documentos, la demanda, está el texto de la demanda, estamos esperando ahora mismo la respuesta de la Abogacía del Estado, que representa al Ministerio de Asuntos Exteriores, que es contra quien hemos presentado el escrito. Y entonces va a ser muy interesante. De momento, mucha expectativa, esperando cuál sería la respuesta, o sea, qué argumentos va a ofrecer la Abogacía del Estado para sostener lo insostenible, que es, permanecer, que los españoles de Cuba y Puerto Rico permanezcan en este olvido. Entonces, bueno, al día siguiente, esto es un maratón. Por cierto, perdóname, sí, Michael, quiero decir una cosa. Y todo esto, y quiero que me escuchéis, y por eso os pido que compartáis este vídeo en todas las redes sociales, en WhatsApp, lo trocéis, tenéis permiso para cualquier cosa, por vuestros amigos de WhatsApp, de Telegram, como ha dicho Michael, por cualquier circunstancia, Facebook, copiáis el enlace y lo pegáis. Ojo, y con una diferencia, sin ayuda pública ni de ninguna institución. Esto está saliendo del bolsillo de Michael, del apoyo que puede dar Adelante Reunificacionista de Puerto Rico, de don Baudilio, que también va con su propio dinero y con su propia apuesta, y de tantas organizaciones como Asociación por la Reunificación, también nuestro amigo de Luis Mulió, y tantas personas anónimas, personas que están dando el hospedaje, personas que van a dar la comida, muchísimas personas anónimas. Es que no os podéis ni imaginar, es la punta del iceberg lo que estamos mostrando, de la calamería, de la familia que se está gestando, que se está formando, de tantas y tantas personas anónimas que con una ayuda económica, diciendo, mira, yo pongo el coche, ¿verdad, Baudilio? Es impresionante. Yo creo que aparte de un encuentro reunificacionista, vamos a salir con amigos,
convivencias inolvidables para el resto de nuestras vidas. Y gracias, Baudilio, te los quiero dar las gracias personalmente y públicamente porque tú lo vas a documentar. Lo vamos a poder ver aquí en La Voz de Boricuen y en Reunificacionista. Y por supuesto, que aunque lo que tenemos aquí un poquito abandonado, con nuestro amigo Samuel, que al final del programa vamos a dar, ¿verdad, Samuel? Vamos a dar una noticia, ¿verdad? Vamos a dar una bomba. Una bomba. Y bueno, entonces recordamos, Michael, día 7 de marzo, ¿dónde 7 de y a qué marzo hora? en Casa Blanca, bueno, ahí está el cartel, en Casa Blanca, en Arecibo, a las 6:30 de la tarde. De acuerdo. Va a ser. Y de ahí bueno, saltamos. de ahí al día siguiente será en la Universidad Interamericana, en Barranquitas, con el doctor José Hernández Acevedo, quien es un jurista de prestigio puertorriqueño que ha tratado este tema, y ahí vamos a tener una mesa como lo va a moderar nuestro amigo Víctor Colón de Puerto Rico, y creo que va a ser muy interesante porque van a ser varios puntos de vista, algunos encontrados, otros no, pero como quiera que sea va a enriquecer el debate, que es lo importante. Así no se trata aquí de quién tiene la razón, sino de enriquecer un debate con distintos puntos de vista acerca de esto que ocurrió en nuestra historia. Y entonces, bueno, luego el día 12, víspera de mi regreso, será una conferencia con la que tengo mucha expectativa, que la haré con la doctora Nieve de Los Ángeles Vázquez, autora del libro El Jefe, un libro espectacular, maravilloso, sobre el autonomismo puertorriqueño, sobre Muñoz Marín. Y allí vamos a explicar el origen de este es el cartel, ¿no, Michael? Sí, ¿no? Correcto. Vale, allí vamos a explicar algunos detalles de la demanda, pero sobre todo en qué se basa nuestra petición. Es decir, nuestra petición tiene, lo que yo digo es que creo que por primera vez se hace una triangulación con 3 elementos que hasta ese momento habían estado dispersos y no se habían integrado, que es la nacionalidad, el territorio y cómo se puede ir contra el tratado con los argumentos que se triangulan, ayudados por los elementos que determinan la nacionalidad y la naturaleza del territorio, que es algo importante, es algo en lo que yo pienso que la jurisprudencia española debería tomar cuenta, porque lo que está haciendo es realmente ilegal y va contra, o sea, sí, no tiene precedente en el derecho español. Y entonces yo pienso que va a ser muy interesante esta conferencia en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, que será el día 12 de marzo en la biblioteca, en el Mezzanini, a las 11:30 de la mañana, hora local. Y bueno, con el cierra como colofón, son 3 conferencias, y son tres conferencias que además van a tocar cómo se ha desarrollado. Hay 2 elementos que son importantes para poder comprender esta temática, que es además bastante complicada, bastante compleja, porque tocan muchas aristas. Y hay 2 elementos importantes, que es una, cómo se ha desarrollado el derecho de ciudadanía en España, o sea, cómo entenderlo, pero otro que me parece tan esencial es cómo ha sido el desarrollo de la ciudadanía española con respecto de los países hispanoamericanos. Es decir, cómo esta se ha desarrollado desde el Tratado de Córdoba con México, que sabemos nunca fue aprobado por Fernando VII, pasando por el primer tratado que fue con México en 1836. Luego los distintos, cómo España se ha entrenado para lidiar con este problema de la ciudadanía, para entender luego después, una redundancia, bueno, para entender luego cómo cuando los norteamericanos introducen el artículo 9, España salta enseguida, o sea, los Monteros Ríos inmediatamente reconoce que es problemático. Y la respuesta es que España llevaba 60 años lidiando con el tema de la ciudadanía en los tratados. Y es muy importante. De hecho, vamos a tocar, por ejemplo, la ley Pacheco, que es de 1864. Es decir, o sea, que no viene como sorpresa. Y
España alertó, o sea, los comisionados alertaron a tiempo que eso escapaba a la capacidad jurídica del Estado español. Y entonces justamente esos elementos son los que sostienen la noción de que fue impuesto y no hubo tal negociación. España no puede, por su motu propio, desnaturalizar a sus propios nacionales, y estos son elementos que se aportan, que sostienen esta idea. Yo en primer lugar, yo pienso que el reconocimiento de la ciudadanía española para cubanos y puertorriqueños sería un apoyo al reconocimiento de España como país americano. Y muchas veces se nos escapa. España es un país americano. Sin olvidar, por supuesto, su vocación europea. Es decir, España está en una posición muy beneficiosa en ese sentido. Perdona que te interrumpa, perdona que te interrumpa. Lo he dicho en varias ocasiones y lo sabe Baudilio. Es que Cuba, Puerto Rico y, por ejemplo, la isla de la Española no eran de España, eran España, por ejemplo, antes incluso que el Reino de Navarra, ¿no? Lo he dicho varias ocasiones, pero perdona que te haya el inciso, pero es lo que tú dices, no es un ente extraño, es que se conforma, se construye a raíz de América, ¿no? O finaliza su conclusión, perdón. Claro, España nace a ambos lados del Atlántico, y tiene más sentido ser español fuera de España cuando usted llega a Cuba que dentro de España. Estamos hablando del siglo XV, donde existen todos estos reinos. Usted puede ser, digamos, aragonés o castellano y usted se rige por esas leyes, pero fuera de España usted ya es español. Entonces, es esencial para la conformación de la identidad española. Pero bueno, además de que se reconocería como país americano, la ventaja para los cubanos es que accederíamos a la libertad. Los cubanos no, aunque si mañana cae la tiranía, no tenemos la capacidad ni siquiera para interpretar, digamos, algo tan sencillo como los derechos humanos, porque no sabemos, tenemos 60 y tantos años de una experiencia totalmente aniquiladora de la libertad. Entonces, yo pienso que de la mejor manera que nos puede llegar la libertad es de la mano de España, donde además seríamos iguales de tú a tú, a diferencia de otro tipo de tutelaje que se pueda acordar con cualquier otro país, pensando con Estados Unidos. Pero en el caso de España tendríamos todos la ciudadanía española. No seríamos un país bajo tutela, no seríamos digamos, un país, digamos, con algún tipo de limitación de la soberanía. Sencillamente seríamos parte de ese país europeo, tan ciudadanos como el resto de España. De manera que las consecuencias pueden ser trascendentales. Yo pienso que yo no hablo, tú sabes, no hablo de reunificación porque yo pienso que cae por su propio peso si en algún momento los cubanos, teniendo la ciudadanía española, así lo deciden. Pero esencialmente la ciudadanía va a ser un cambio de juego trascendental, porque además va a ser un bofetón sin mano para toda esa propaganda antiespañola que habla que España fue tan mala. Y esa realmente hace más difícil nuestra empresa, pero al mismo tiempo una victoria sería doblemente feliz, porque daríamos al traste con varios elementos que a mi juicio pesan sobre la identidad cubana y que yo pienso que deberíamos mirar de otra manera. Sobre todo la historia que nos hacemos es una historia que tiene mucha propaganda, es una historia que tiene un fin muy específico, que es la de justificar la independencia, que al cabo de 125 años realmente no tenemos mucho que celebrar. O sea, ¿de qué nos ha servido la independencia? Si lo más importante es que el individuo sea libre, y eso no lo hemos logrado. Entonces, yo pienso que hacia ahí va, parte de nuestra lucha va en ese sentido. Es que yo en el caso que tú me estás hablando de Cuba, yo creo que Cuba recae una doble leyenda negra, ¿no? Es que sí, soportáis dos leyendas negras. Estoy de acuerdo, sí.
Y aparte yo creo que aquí nos dice un amigo nuestro también, que nos dice que también podríamos invitar al profesor Efraín Hernández, autor de un artículo sobre este tema. No sé si lo he invitado a Efraín. El doctor Hernández es con el que voy a compartir mesa en Barranquita. Pues, ojalá ya esté invitado. Pues exacto, trasládale que por favor, y además como tenemos aquí al técnico de sonido y de imagen, que va a ser Baudilio, que el pobre en vez de vacaciones va a trabajar más que nunca, bueno, Baudilio, si hay la opción, haremos un directo desde Puerto Rico, ¿verdad? Con Michael también y por cierto, grabando todas y cada una de las conferencias que es el Michael. Aparte, Michael, yo creo que hay un factor también, que es la Unión Europea, ¿no? Es que también es un proyecto muy apetecible, permíteme la palabra o el término, porque también es que yo creo, y lo he dicho muchas veces, yo creo que es que Cuba, en el caso de, como tú has dicho, que yo creo que ahí sí que habría una masiva interés, un masivo interés por la nacionalidad española, bueno, por todas las circunstancias que sabemos, ¿no? Pero yo creo que incluso económicamente, es que Cuba ya demostró en el pasado que fue una verdadera locomotora, como hemos dicho cientos de veces con Puerto Rico. Es que el primer ferrocarril se hizo en Puerto Rico, es que tenía una potente industria de textiles que incluso la ley Cambó perjudicaba, porque intentaba que los textiles de Cataluña compitieran cuando no eran ni de la misma calidad que los textiles que se producían en Cuba. Y tantas cosas de las que podríamos hablar, ¿verdad? Y es una doble leyenda negra que ha caído como una verdadera losa sobre las espaldas de los cubanos, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto la Unión Europea también tendría que darse cuenta que tras el Brexit es que hay muchos condicionamientos que harían atractiva, ¿verdad? Si no, como tú bien has dicho, una reunificación, una potenciación de tanto con Puerto Rico, ojo, vía Estados Unidos, por supuesto, de forma complementaria. Pero en el caso también de Cuba como país independiente, digamos, una mayor colaboración España-Unión Europea, ¿no? También es atractivo este proyecto desde el punto de vista también empresarial y político y social, ¿no? Completamente de acuerdo. Baudilio, ¿qué crees tú que pasaría si el sueño que nosotros tenemos desde hace muchos años, ¿verdad, Baudilio? Y con Michael como el gran impulsor que está tomando fuerza y está haciendo una labor estoica y heroica, que os vuelvo a decir, por favor, colaborad con la cuenta de PayPal de Autonomía Concertada para Cuba. Si este sueño se hiciera realidad, ¿qué crees que pasaría, Baudilio? Yo creo que sería una bofetada, como dice Margarita, que España le daría a Estados Unidos, le diría, yo reconozco a mi o lo secuestraste. Yo lo veo de esa manera. Yo creo que Estados Unidos, no sé, despertaría o prestaría más atención porque ya hay, pues, que España reconoce al puertorriqueño como que son nacionales y a los cubanos, y eso va a hispanos, que yo que sugerían muchísimos grupos buscando pues acercarse a España. Yo creo que no sé, yo lo pienso positivamente, que va a ser beneficioso para España y no como muchos lo ven, que a veces dicen que serían una carga a nosotros para España. No es así. Yo creo que nosotros tenemos mucho que aportar, tanto Puerto Rico como Cuba, y eso haría más fuerte España, más poderosa, y yo creo que entonces se acercaría más a España y el mundo entero prestaría más atención a España. Entonces aquellos que han abusado, si usamos el vocablo, tendrían que pensarlo dos veces al España reconocer pues que nosotros somos nacionales de España, y ojalá que se logre, porque será un impacto global, una noticia de tal magnitud. Yo, si tú me lo permites, yo creo que más que bofetada a Estados Unidos sería una bofetada contra la leyenda negra que llevamos llevando a nuestros lomos durante 200 años, ¿no? Yo creo, porque yo creo que Estados Unidos en este papel tiene que también verse como un colaborador necesario, porque yo creo que incluso Estados Unidos se está empezando a dar cuenta que la gran minoría hispana tiene que tomar un papel fundamental en la propia historia de Estados Unidos. Ojo, historia que también participó de una forma fundamental y que la leyenda negra, que vuelvo a decir, creo que es nuestro gran enemigo, ha tapado, ¿no? Pero hay una frase que dice que la historia de Estados Unidos está escrita en español. Correcto.
Bernardo de Galvez. Si me lo permitís, y ya para ir finalizando el programa, yo tenía 2 sorpresas. Y era para Michael y para Baudilio. Y para todos vosotros, por supuesto. Una ya la tengo aquí. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos. No sé si ¿Cómo están? Tenemos aquí a Víctor buenas. Colón, que hicimos hace un par de días un directo con él, que va a intervenir con Michael, pero bueno, quería que estuviera presente para saludar a los que van a llegar, ¿verdad, Víctor, a tu tierra en breve? Sí, este próximo 7 de marzo, este próximo jueves, estamos esperando el compañero Arista junto con una delegación de hermanos de la península. Muy entusiasmados, muy contentos porque pues, todo está fluyendo bastante bien con pequeños inconvenientes, pero ya básicamente finiquitando todos los asuntos para que la jornada sea intensa y muy provechosa para todos acá en la isla. Víctor, como no maestro, me echaste la bronca. Gracias. Como educador, me gustaría, no te quiero robar muchos minutos porque sé que estás liado con tus cuestiones profesionales. Simplemente me gustaría que hicieras un llamado ahora público a estos eventos, ya lo hemos publicitado, y que le dijeras también a tus compatriotas puertorriqueños y al resto, ¿no? Y al resto de los que nos estáis viendo o nos vaya a ver en sucesivos en las sucesivas horas, en diferido, que me gustaría que hiciera un llamamiento, Víctor, como te decía, para que asistan a los eventos, ¿no? ¿Por qué es tan importante, Víctor, que se produzca este evento que se va a producir por primera vez en Puerto Rico? Esperemos que también a este lado del charco tengamos el honor y el privilegio de poder contar con este acto. Pero ¿por qué es tan importante que los puertorriqueños que puedan acudir y todo aquel extranjero, foráneo o simpatizante que acuda a la isla en estos días, acuda a estas charlas y a estos eventos que se van a producir en la Isla del Encanto? Mira, pues nada, así a primera instancia se me ocurren varias cosas. Dentro de ellas, la primera que me viene a mente es obviamente retomar los lazos con la hermana Cuba. Cuba y Puerto Rico han compartido una historia importantísima. Lamentablemente por situaciones políticas de aquí y de allá, pues nos hemos distanciado un tanto. Sin embargo, pues esfuerzos como este, gracias al compañero Arista Salado y demás, pues nos unen, nos recuerda que somos hermanos y que juntos caminamos en el pasado y que juntos somos más importantes y juntos deberíamos mirar hacia el futuro. Así que en primera instancia me parece importantísimo que reactivemos esos lazos de unión hispano-antillana en esta cuenca caribeña. Por lo otro, pues, ¿qué te puedo decir? Estamos hablando en primera instancia de más derechos para los hermanos puertorriqueños y para los hermanos cubanos. El reconocimiento de una doble ciudadanía es importantísima. Abre todo un capítulo nuevo dentro de la historia, prospectivamente, obviamente, hablando en esos términos. Y a mí me parece que todos aquellos que se sientan ya desde curiosos o comprometidos con este asunto, pues que acudan. Vamos a estar el 7 en Arecibo, el 8 en Barranquita, 9 en Yauco, ese asunto ya quedó bastante claro ya. 10 vamos a estar en San Juan, y es importante, fíjate que no estamos cubriendo básicamente todos los puntos de la isla. Estamos en el norte con Arecibo, estamos en el centro con Barranquita, estamos en el sur con Yauco, volvemos al norte, ¿sabes? Y eso es importante, todo aquel que se sienta convocado, pues, o curioso por el asunto, pues ahí estamos. Y me parece que abre una ventana de oportunidades importantísimas. Uno, para estrechar lazos antillanos, y dos, para crear una conversación seria en torno al futuro de ambas islas, al futuro tanto político como al futuro individual de cada uno de cubanos y puertorriqueños ante esta importantísima oportunidad que se nos abre en pleno siglo XXI. ¿Tú crees, y ya no te quiero, porque quiero que te saluden y ya te dejamos un poquito con tu quehacer diario, ¿tú crees, Víctor, que durante demasiados años hemos soportado una doble leyenda negra, una con respecto a lo que éramos y otra con respecto incluso entre puertorriqueños, cubanos? ¿Ha habido hemos mirado demasiado a la espalda del otro durante demasiado tiempo?
Mira, en esto a mí me parece bien interesante y agradezco al compañero Arista por brindarme una perspectiva un poco más amplia en cuanto al asunto. Yo comentaba que por mucho tiempo hemos repetido el discurso de la isla de Puerto Rico fiel y la Cuba rebelde. Yo creo que eso hay que echarle otra mirada, porque ciertamente ese asunto yo lo llamaría un efecto colateral del leyendismo negro. Eh, Ciertamente en Puerto Rico hay un grupo de puertorriqueños, hay un grupo de hermanos de acá que entienden que al incluir a Cuba en este reclamo, en todo caso nos están incluyendo a nosotros porque el asunto viene directamente desde allá, surge desde allá, pero que mezclar nuestros reclamos hispánicos con Cuba, más allá de ayudarnos, nos afecta. ¿Por qué? Porque repetimos el discurso de la Cuba rebelde y del Puerto Rico fiel. Y en ese sentido yo creo que debemos echarle una mirada más profunda, menos apasionada y más objetiva, para ver qué tan cierto es que eso que nos han repetido hasta la saciedad de que Cuba se quería independizar. A mí me parece que quería separarse. A mí me parece que a eso de nuevo hay que echarle otra mirada y entender que había un grupo de cubanos enamorados con los cantos de sirenas del liberalismo, enamorados con los cantos de sirenas del republicanismo, que simplemente sí se sentían convocados a separarse y demás, pero había otro grupo que no podemos menospreciar, que simplemente estaba comprometido con la soberanía española, un grupo que de igual forma luchó como se luchó aquí en Puerto Rico para conseguir un estatuto digno, estatuto que se consiguió a la altura del 97. Y a mí me parece que eso es importante en términos de los esfuerzos que estamos realizando como antillanos, como miembros de las Antillas Hispánicas. Y bueno, pues el cielo es el límite. Tenemos que seguir construyendo el futuro que queremos para nuestras patrias pequeñas. Michael, Baudilio, Samuel, si queréis saludarle, queréis contestar, queréis hablar algo con Víctor, por favor. Yo agradecer, gracias Víctor. Con Víctor he tenido el honor de compartir telefónicamente, por ejemplo, y ahora nos vamos a conocer. Y ha sido muy interesante para... una de las cosas más importantes de este encuentro es que podamos hablar, podamos conversar y cuáles son nuestras inquietudes mutuas. Y pienso que esto es importante para sellar asperezas. Hay que recordar que cubanos y puertorriqueños, si bien conspiraron contra España juntos, también los diputados a corte iban juntos y las propuestas de leyes en corte se hacían juntos. Entonces, bueno, iban juntos para lo bueno y para lo malo. Y tampoco demonizar al que estaba en un bando u otro nos va a resolver ningún problema. Tenemos que mirar hacia adelante, ¿no? Sin cometer el mismo error que cometieron nuestros antepasados. Es decir, el que piensa como nosotros no tenemos que sacarlo de nuestro ámbito, me refiero, sino que tenemos que asimilarlo también. Es parte de lo que nos hace nosotros. ¿Me explico? Entonces, ese sería mi... Y nosotros tenemos una tarea más complicada todavía, que tenemos que asimilar el comunismo. Entonces, no creo que vamos a cometer ese error, pero hay que entender que eso también es parte de nuestra identidad, querramos o no. Y tenemos que ver cómo lidiamos con eso. Baudilio, Samuel. Bueno, saludos, Víctor. Espero conocerte allá en persona. No hemos conocido en persona, ni Mike tampoco lo conozco. A veces sacamos tiempo y nos sentamos y nos comemos. Caballero, un trango cubano allá en Puerto Rico para que seguir adelante en esta lucha. Y yo creo que vamos a compartir con todos nosotros. Los que no nos conocemos nos vamos a conocer y lo que va a ser más fuerte, pues, lo que estamos creyendo. Samuel. Yo, pues, ¿qué decir? Un placer. El otro día estuve escuchando la entrevista, me pareció una entrevista muy interesante y que, bueno, no voy a dar más información porque ahora después Jaime va a dar otra noticia, pero
que cuando yo empiece las entrevistas en mi canal, te invitaré a ti también, porque estoy esperando también entrevistarte. Yo muy, Yo yo tengo muy que animado con entrevistarte a ti todo. también, tengo tu número. Muchas gracias. Bueno, Definitivamente. pues, Víctor, no te robamos más tiempo, ha sido un placer y bueno, ya que lo pases muy bien y lo que te he dicho. Y hay una frase que yo creo que podría significar, habría una definición muy clara que la que habéis dicho, que creo que los hispanos hemos estado demasiado tiempo mirando con el retrovisor para atrás y no mirar hacia adelante, hacia lo que es nuestro futuro, ¿no? Creo que es una conclusión que no sé si convenís en ello, pero que podríamos sacar de toda esta charla, ¿no? No mirar tanto hacia atrás y mirar más hacia adelante, ¿no? Claro, y volver a plantearnos otros intentos serios de hermanarnos y de ver un futuro más brillante juntos, punto. No podemos caer en las mismas trampas de siempre, validando la política de divide y vencerá. Ya hay que pasar páginas, ya hay que dejar de estar quemando puentes y entender que juntos somos más y que tenemos un potencial increíble. Mira, ahora mismo yo estoy, esta semana he reflexionado mucho con la hermana República de Haití. Mira, es una lástima, me causa muchísimo dolor, son hermanos de la cuenca caribeña, pero punto y aparte, Haití es un estado fallido, ¿sabe? Ahora mismo tuvo que aterrizar de emergencia el primer ministro haitiano en San Juan, mientras nosotros estamos hablando, porque no pudo aterrizar en Puerto Príncipe, no pudo, no se le negó el permiso para aterrizar en República Dominicana, Santo Domingo, y pues el pobre termina acá, ¿me entiendes? Yo me pregunto cuál, ¿sabe? ¿Cómo nosotros podemos proyectarnos a futuro y pues unir cada vez más como hermanos y caribeños y trabajar juntos, buscar las soluciones de los problemas que nos aquejan a todos? Yo creo que la manera en que nos distanciemos y en que nos enfoquemos en colonialismo, en comunismo, que nos enfoquemos en todas estas patrañas que lo que hacen es dividirnos, pues no sumamos, punto, no sumamos y nos quedamos en el mismo atolladero, en el inmovilismo. Nos quedamos en la normalización de que Cuba es comunista y ahí se queda, irremediable. Puerto Rico es colonia gringa y ahí se queda, irremediable. Haití desde los 1804 le dio la bienvenida al subdesarrollo y ahí se queda. Y no podemos tener esa visión conformista. Y España, no, y España, Víctor, y España nos robó el oro, ¿no? Y ya tenemos ahí la cuadratura del círculo, ¿no? Claro. Totalmente. ¿Sabes? Tenemos que olvidarnos del barroco de Lima, tenemos que olvidarnos de las catedrales enchapadas en láminas de oro. Vamos, ya, ¿me entiendes? Que ya estamos grandes para cuentos de vaqueros. Ya hay que tomar las cosas más en serio y mirar unas perspectivas mucho más abarcadoras y que de nuevo nos ayuden a crecer a todos. Pues bueno, señores, no os quiero robar más tiempo porque Víctor tiene que seguir con sus historias y además va a tener una agenda súper extensa por lo que yo veo. Voy a hacer unos cuantos kilómetros o millas, ¿no? Michael, lo mismo, un verdadero placer. Tú sabes que esta es tu casa. Víctor, esta es tu casa. Baudilio, ¿qué te debería contar? A ti no te cuento ya nada porque tú ya lo sabes. Muchas gracias. Y me voy a quedar 2 minutitos con Samuel porque doy ya el segundo bombazo que para mí lo es. Para mí, yo te digo que también es una ilusión muy grande lo que voy a dar. Así que os voy sacando, ¿vale? Si queréis. Oye, bueno, pero antes de sacaros. Si queréis decir algo, todos los micrófonos son vuestros. Como ha dicho aquí Miguelito Tibicena, dice, el proyecto de señorita resquebraja por completo la leyenda negra y cambia totalmente el status quo de la geopolítica actual. Saludos desde Gran Canaria. Un saludo para ti, Miguelito. Así que si queréis decir algo para ir concluyendo. Sí, yo sí, tengo por costumbre siempre terminar dando las gracias a ti, sobre todo, por ejemplo, desde que nosotros comenzamos, siempre nos has dado un espacio, siempre, desde que antes de que hubiera nada, y te agradezco mucho, a Baudilio también, que me ha acompañado en los altos y en los bajos, y todavía sigue ahí cargando con esto, y yo pienso que ante todo se impone dar las gracias por la ayuda. Gracias. Y por cierto, y también la ayuda también y un abrazo muy fuerte a don Ferran Núñez, que ¿Cómo no? grande, ¿Cómo no? y al señor, creo que era José Ramón Morales también. José Ramón Morales. Que para mí fue todo. Yo creo que seré que me inició en todo esto. Descubrí sus vídeos, fueron un poquito porque, bueno, digamos que
Sí. Sí, perdón, una cosa curiosa. Resulta que Autonomía Concertada para Cuba es la decana del reunificacionismo. Es increíble, o sea, me parece que es muy irónico que se acuse a Cuba de haber salido. Bueno, quizá hubo unos cubanos, sí, como no, pero al mismo tiempo ha sido la decana de estas organizaciones. Y bueno, gracias a Ferran Núñez y gracias a José Ramón Morales que iniciaron esto. O sea, me parece muy interesante.